Muy bienvenidos todos a esta sesión conjunta que preside el doctor Rosendo Fraga y yo mismo, tanto en la política internacional como en el Instituto de Política, de Sociología y Política. Hemos pensado que esta sesión conjunta revisitaba un tema de muchísima trascendencia y al mismo tiempo de enorme actualidad. La verdad que la influencia sobre la economía de las ideas de todo tipo, pero fundamentalmente las religiosas, han sido siempre motivo de análisis, de estudio a lo largo de los años. Por supuesto que los comentarios finales va a estar a cargo de Rosendo Fraga, pero solo puedo decir que como economista en el limitado campo de mi especialidad, sin embargo, uno de los temas más relevantes era en la teoría del desarrollo, en otras, mismo en el nacimiento de la teoría económica, la influencia que habían tenido las distintas filosofías y al mismo tiempo las distintas creencias religiosas. No hay que ser, digamos, discípulo ni simpatizante o seguidor de Huntington para saber que la política internacional hoy tiene en el estudio de las religiones, tanto comparadas como en sí misma, una relevancia absoluta, y que es una discusión que viene de hace mucho tiempo, a ver cuáles de las ideas en realidad resultaban más afines en términos del crecimiento, del desarrollo, del bienestar general del mundo en su conjunto. Y dentro mismo del cristianismo asistimos a las famosas posiciones de Sombart por un lado y de Weber por el otro, en términos de cristianismo y catolicismo, cómo incidían en las ideas del crecimiento. Y recientemente, sin ir a una explicación más amplia, también en la academia nuestra hay una viva discusión sobre cómo influyen justamente las ideas religiosas en este tipo de desarrollo. Recuerdo muy bien que en términos de las últimas encíclicas, muchos de los académicos, entre otros aquí presentes, Manuel Solanet, Rosendo, por cierto, y en mi caso particular, analizamos todo el tema de la pobreza, que es la contracara justamente del desarrollo, o el objetivo del desarrollo sería que esa pobreza, uno de los objetivos que no existiera, motivó muchos plenos y muchas posiciones que están publicadas en los anales, varias de ellas bajo la presidencia de Marita Carballo, y la misma Marita Carballo ha trabajado esto ahora en Voices, pero en los distintos cargos que tuvo en su profesión, acabadamente y lo mantiene totalmente actualizado. En términos de la presencia de, por ejemplo, tanto de las creencias como el mundo, cómo está influido por esto, ya que la mayor parte de la población, más del 80%, es creyente de distintas confesiones. Acá, por ejemplo, yendo a un caso muy concreto y que nos lleva en forma directa al tema de hoy, por ejemplo, tuvimos un análisis de Manuel Solanet muy acabado sobre la economía y el Papa Francisco en términos de sus concepciones. Y hubo invitados también a los distintos institutos y a distintas ponencias, no solo en pleno, insisto, sino en sesiones de instituto, que realmente analizaron en profundidad este tema. Nos pareció oportuno volver a revisitar la temática, intercambiamos algunos puntos de vista con Rosendo, que respecto a la incidencia de las ideas religiosas o de la laicidad en la Argentina, publicó el 2 de este mes un artículo realmente sobresaliente en La Nación de Buenos Aires, que creo que es muy esclarecedor, inclusive tanto para la historia como para la teoría económica y en general para toda la comunidad académica sobre este tipo de cuestiones. Por todo ello, nos pareció que Carlos Hoebel podía realmente, académico de educación, donde estamos con él, con Marita Carballo, compartiendo ese vínculo académico también,
muy importante que él explicara, que se ha dedicado a esto con ahínco por su formación y con mucha claridad. Quisiera él una presentación sobre esto. Y disculpen la introducción un poco larga, pero quería sobre todo sobre este tema ser sumamente explícito de qué nos llevó a esta propuesta. Darle la bienvenida a todos ustedes, pero particularmente a nuestro expositor, Carlos Joebel, y a partir de este momento queda a cargo la coordinadora de la reunión para leer la currícula de nuestro invitado de hoy, y luego el cierre quedará a cargo del académico Rosendo Fraga. De nuevo mi agradecimiento y un saludo afectuoso para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Joebel es doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina y Master of Arts in the Social Sciences por la Universidad de Chicago. Profesor titular ordinario de Historia de las Ideas Económicas y Políticas, Ética Económica, Filosofía de la Economía y Filosofía Social, en la UCA. Director investigador del Centro de Estudios en Economía y Cultura y de la revista Cultura Económica. Profesor titular de Filosofía Social, Departamento de Filosofía, UNSTA. Profesor del doctorado en Procesos e Instituciones Políticas, Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Sus áreas de investigación son Filosofía de la Economía, Ética Económica y Empresarial, Filosofía Social, Historia de las Ideas Económicas y Políticas, Economía y Educación, Economía Civil, Relaciones entre economía, instituciones, cultura y religión. Pensamiento de Antonio Rosmini y Pensamiento Social Católico. Es miembro de los consejos académicos de la Series Studies in Economic Ethics and Philosophy y Virtues and Economics, Springer, Holanda. Revista Católica Internacional Comunio. Es colaborador del periódico alemán Die Tagespost y del periódico argentino La Nación. Es fellow del SPIS Institute de Bélgica, del Rosmini Institute, Lugano, Suiza, y del Centro di Studi e Ricerche Antonio Rosmini, de la Universidad de Trento. Algunas de sus publicaciones son The Economy of Recognition y La Economía del Don, Perspectivas para América Latina. Doctor Carlos Joebel, el piso es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de los doctores Rodríguez Giavarini y el doctor Rosendo Fraga, y bueno, de todos los miembros de las academias. La verdad que una invitación de Adalberto enseguida me produjo una enorme alegría por todas las conversaciones que hemos tenido sobre el tema, y ya me siento como que estoy en la continuidad de esa conversación que venimos teniendo, pero ampliada a otros amigos, y bueno, eso siempre es una alegría poder compartirlo, ¿no? Bueno, agradeciendo nuevamente y saludándolos a todos, mi idea es empezar un poco en la línea de lo que venía comentando Adalberto acerca de la importancia actual de la religión. Creo que acá hay muchos que podrían hablar del tema igual o mucho mejor que yo. La veo a Marita, a pesar de su barbijo, muy atenta, y es uno de sus temas, ¿no? Sí. Justamente quería comentar que al empezar esta presentación, que antes de entrar en la situación o en la cuestión específica del cristianismo, querría hacer un poco un panorama de la situación actual de la religión. Creo que si uno recorre las principales ciencias sociales actuales, es decir, la ciencia política, la sociología, la economía, va a comprobar rápidamente cómo los estudios sobre las relaciones entre religión y política, religión y economía, religión y desarrollo, que es un poco el tema de hoy, que han crecido de un modo exponencial, ¿no?, en las últimas décadas. Hay estudios de todo tipo, ¿no? Y esto muestra, me parece a mí, un cambio muy importante en el mundo científico y académico, ya que si uno hubiera hecho
el mismo recorrido por las ciencias sociales hasta la década del 60, supongamos, creo que habría comprobado que la influencia de la religión sobre el ámbito político, social y económico en esa época había disminuido bastante, hasta tal punto que los estudiosos del tema daban, yo diría, casi por completamente probada una tesis muy importante, que los sociólogos acá presentes conocen bien, y los politólogos también, que es la tesis de la secularización, ¿no? Que está basada en la idea muy potente, proveniente en el fondo de la Ilustración, de la época del Iluminismo, ¿no? De que la religión sería en esencia un fenómeno mítico, un fenómeno irracional, y por lo tanto básicamente antimoderno, premoderno, pero más que premoderno, sería antimoderno, incompatible con la modernidad. Porque estaría basado en un mecanismo de compensación sobrenatural, diríamos, de una falta de progreso científico, de desarrollo humano, de desarrollo político, económico. Y esta compensación en un mito sobrenatural provendría sería promovido, digamos, por las castas sacerdotales existentes en todas las religiones, para mantener una suerte de control autoritario de la sociedad. Y por lo tanto todo este esquema de las religiones iría perdiendo, según la teoría de la secularización, ¿no?, que estoy describiendo, iría perdiendo su influencia a medida que la sociedad se modernizara, tanto política como social, como económicamente, tecnológicamente, ¿no? Es decir, ya no haría más falta la religión en un mundo moderno, en un mundo moderno, y por lo tanto entraríamos en una plena secularización. De hecho, por ejemplo, en 1968, Peter Berger, uno de los más grandes sociólogos de algunas generaciones atrás, predijo que para el siglo XXI, decía, es probable, decía Berger, que los creyentes religiosos se encuentren solo en pequeñas sectas, apiñados para resistir una cultura secular mundial. Es decir, a fin de los 60, Berger creía que se venía, si no el fin de la religión, por lo menos su reducción en relación a su influencia en el ámbito social en general, ¿no? Sin embargo, como sabemos, esta tesis, originada, como les decía, en la Ilustración, comenzó a resultar cada vez más débil para explicar las tendencias globales que se irían mostrando apenas 2 décadas después. Es decir, después de la década del 60, finales de los 60, en que Berger da por probada, diríamos, casi la teoría de la secularización, en los años 70, 80, 90 y principios de los 2000 se van a dar una serie de tendencias globales que van a empezar a debilitar esta tesis, ¿no? En la medida que la modernización y el progreso científico, político, social, económico y tecnológico empieza a extenderse, ¿no?, a nivel global, con la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, sobre todo, y después con la desregulación de la economía, ¿no? No solo la religión no disminuyó, sino que fue expandiéndose enormemente a lo largo de las últimas décadas de globalización. Voy a compartir la imagen de 2 obras que me parecen muy interesantes para referenciar. Una es la de 3 autores, Mónica Duffy-Duff, Daniel Philpott y Timothy Samuel Shah, que se llama God Century, donde muestra un poco el fenómeno del resurgimiento de la religión en el mundo globalizado, ¿no? Y después el libro de Marita Carballo, acá presente, que muestra un poco, desde el punto de vista sociológico empírico, una obra me parece importantísima para consultar, porque muestra cómo las encuestas van verificando este resurgimiento de la religión, de las religiones en general, en nuestra época, ¿no? Así que lo menciono porque me parecen 2 libros de referencia casi obligada para este tema, ¿no? Tal como señala el investigador Daniel Philpott, que mencionaba recién, la influencia de las religiones a nivel global creció enormemente, ¿no? Lo mismo verifica el libro
de Marita Carballo, ¿no? Más o menos en 1900 todavía había un 50% de la población mundial que adhería a las grandes religiones. Y en el año 2000 ese porcentaje crece al 65% y aparentemente sigue creciendo. Lo mismo con el porcentaje de creyentes en Dios en el mundo, ¿no? Que también, como recién mencionaba Alberto, parecería ir en ascenso, ¿no? Después, bueno, los datos empíricos hay que contrastarlos y hay que también hacer observaciones particulares, pero la tendencia parece ir en ese sentido en general, a nivel global. Obviamente que también varía en cada región, ¿no? Pero también hay un dato que llama, me parece a mí, mucho la atención, que es la creciente influencia de la religión sobre la política, digamos, ¿no? A nivel global. De su semi-confinamiento que tenía al ámbito privado o al ámbito semi-privado, podríamos decir, de la familia, la sinagoga, la iglesia o la mezquita, la religión ha avanzado en las últimas décadas con una fuerza enorme sobre el ámbito público, ¿no? La vemos por todos lados, en los parlamentos, en las residencias presidenciales, en los palacios presidenciales, en los sindicatos, en los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad civil, en los movimientos sociales, en las empresas, en los espacios deportivos y culturales, en todos lados, ¿no? Y esto está sucediendo no solo en países que uno podría pensar, bueno, que tienen un fermento religioso bastante próximo por la premodernidad que está tan cerquita, ¿no? Como en el caso de Asia, continentes como Asia, África o nosotros mismos, América Latina. Pero también es cierto que la religión se había retirado bastante en esos tres continentes entre, podríamos decir, 1850 y 1970. Incluso en los países islámicos se había retirado del ámbito público. Pero a partir de 1970 se comienza a expandir de una manera realmente espectacular, ¿no? Junto con este proceso de modernización y globalización. Pero no solamente pasa en estos continentes, sino en el país que encabeza la modernización científica, política y económica mundial, que es los Estados Unidos de América, ¿no? Esto es notable, cómo Estados Unidos es prácticamente el país que ejemplifica la refutación de la teoría de la secularización, porque un país con este nivel de desarrollo desde todo punto de vista y de modernización, bueno, es uno de los más religiosos del mundo. Pero incluso en Europa, podríamos decir, en donde podría decirse que la tesis de la secularización estaba ya casi demostrada en su verdad, ¿no? Porque Europa sí se va descristianizando con fuerza. Se vio fuertemente, no sé si, hay un eco, ¿no? Sí. Y ahí cerré los micrófonos, perdón. Ah, perdón. Bueno, no, decía que incluso en Europa, en donde la tesis de la secularización parecía probada, se ve fuertemente cuestionada por la irrupción de la cuestión religiosa, que pasa a ser un tema de debate público importantísimo, especialmente, como sabemos, por la penetración del Islam, ¿no? Ahora, frente a esta situación, hoy en día, yo creo que existen varios importantes debates académicos, científicos, en los que se plantean, yo diría por lo menos, no sé si 2 o 3 preguntas centrales, ¿no? La primera sería, me parece a mí, ¿por qué se está produciendo esta sorpresiva expansión de la religión en medio de la modernización, ¿no? Es decir, junto con la modernización, la religión se expande. ¿Se trata esta expansión de una reacción o una resistencia irracional, mítica, premoderna o antimoderna? O que en el fondo incluso quizás no sea del todo religiosa, sino cultural e identitaria, como muchos autores sostienen, es decir, una especie de revival de ciertas identidades premodernas disfrazadas de religión, o en realidad se trata de auténtica religión, lo cual demostraría que la religión forma parte de algún modo del proceso de desarrollo de la modernización. No sé si me explico. Es decir, si se trata de auténtica religión y no de un fenómeno
premoderno, irracional, que resiste o que vuelve a resurgir por una cuestión de reacción, sino que es verdadera religión, entonces estaríamos frente a un fenómeno en donde parecería que la religión y la modernidad pueden ir juntas, ¿no? Y formaría parte del despliegue último de la modernización del mundo la propia religión, ¿no? Yo creo que la respuesta que se da a esta primera pregunta es importante, porque va a ratificar esta tesis que recién mencioné de la secularización de origen iluminista, del carácter incompatible entre religión y modernización y progreso, o por el contrario, obliga una nueva realidad que nos obligaría a revisar detenidamente o por lo menos a hacer grandes modificaciones a esta tesis de la secularización, ¿no? Esta sería un primer conjunto de preguntas. Una segunda pregunta, muy vinculada con la primera, yo la resumiría de esta manera. Esta expansión e influencia de la religión que se da junto con la modernización y globalización, ya sea que la entendamos como reacción antimoderna o como parte del proceso moderno, ¿es un fenómeno positivo y resulta un aporte al desarrollo político, social y económico, o tiene en realidad efectos perjudiciales o regresivos? ¿O en realidad es necesario distinguir entre religiones o entre distintas tendencias dentro de cada religión para verificar diversas influencias positivas y negativas, ¿no? Y también la respuesta que se dé a esta segunda pregunta, que evidentemente es muy compleja, porque junto con la expansión de las religiones y de su influencia, yo creo que se pueden observar al mismo tiempo en algunos lugares y en relación a algunas religiones o a corrientes dentro de las religiones, fenómenos negativos, como por ejemplo la proliferación de conflictos, persecuciones por razones religiosas o el asentamiento de regímenes autoritarios con base religiosa o violencia, y el atraso económico y social que viene junto con todos estos fenómenos. Y al mismo tiempo, en los mismos lugares o en otros lugares pueden observarse las mismas religiones u otras religiones o corrientes dentro de estas religiones con influencias o efectos positivos sobre el desarrollo de la sociedad, ¿no? Como, por ejemplo, la participación, que yo creo que es crucial, de las religiones en las tareas de ayuda social o de desarrollo social, la lucha por los derechos, que hemos visto tantos religiosos, desde Martin Luther King en adelante, en las últimas décadas, que lucharon por la cuestión de los derechos, contra los regímenes autoritarios, la expansión de la democracia, también favorecida en muchos casos por corrientes provenientes de las religiones, y también el protagonismo en cambios económicos y sociales progresistas, diríamos, ¿no? No sé hasta acá si más o menos queda más o menos claro el planteo, ¿no?, de todas estas preguntas. Y ahora, yendo más, diríamos, a nuestro tema, ¿no?, que es el tema de cristianismo y desarrollo humano, ¿no? Creo que en relación al cristianismo se da la misma complejidad de preguntas, ¿no?, y variedad de preguntas. Y también creo que es necesario tomar este tema dentro del mismo paraguas científico y las mismas exigencias metodológicas que se aplican hoy para el análisis y la valoración que pueda hacerse de todas las religiones y su influencia. También habría que aplicar esas mismas exigencias y preguntas al análisis del cristianismo en general y de la influencia, ¿no?, del cristianismo en general y de la Iglesia Católica en particular en relación con la cuestión del desarrollo humano. De hecho, si uno se pone a ver el estudio de estos vínculos entre cristianismo, Iglesia Católica y desarrollo o modernización, hasta la década del 60 dominaba también en casi todas las ciencias sociales la misma tesis que refería antes de la secularización, que daba por hecho la pérdida de influencia gradual del cristianismo, ¿no?, a la que acompañaba la tesis iluminista del carácter, yo diría, antimoderno y antiprogresista del cristianismo, y con especial énfasis quizás en la Iglesia Católica, ¿no?
En este punto, creo que no solo eran los partidarios de la postura secularista o iluminista o neoiluminista que empieza a surgir en las últimas décadas, o a resurgir con bastante fuerza en las últimas décadas, los que apuntalaron esta interpretación del cristianismo y especialmente de la Iglesia Católica como una fuerza antimoderna o antiprogresista, una influencia más bien negativa en el desarrollo moderno. Pero no fueron únicamente, ni son, me parece, los iluministas o los neoiluministas, incluso se habla de los neoateos, muchos autores que combaten así con mucho fervor la religión cristiana y a la Iglesia Católica, sino a veces también gran parte de algunos cristianos y católicos, incluyendo muchas veces autoridades religiosas incluso, ¿no?, que fomentaron lo que yo llamaría una corriente teológico-cultural, podríamos decir, de estilo romántico o antimoderno, que influyó y sigue influyendo, tiene coletazos importantes dentro del cristianismo y dentro de la Iglesia Católica en particular, en un periodo que yo diría que va del año 1800 al 1940, ¿no? Esos 150 años más o menos que vienen después de la Revolución Francesa, en donde de alguna forma la Iglesia, o un sector importante de la Iglesia, se cierra frente a la modernidad, o hay un importante cierre frente a la modernidad, y hay toda una interpretación, como les decía, más bien nacida en época romántica, anti-ilustrada y antimoderna, que va a condicionar también esta interpretación y va a alimentar a su vez al otro lado que califica a la Iglesia como antimoderna, etcétera, etcétera. Y así estamos en una discusión desde hace muchas décadas que hoy se continúa de alguna forma, ¿no? Pero creo que hay un hecho, obviamente, a partir de las finales de la década del 60, influido por el gran proceso de ayornamiento, ¿no?, que todos conocemos, el ayornamiento que produce el Concilio Vaticano II, y sumada a la expansión del cristianismo y el catolicismo en otras culturas no europeas, como Estados Unidos, como Asia, como África, que comienza a generar la percepción del cristianismo y el catolicismo como una religión que no va únicamente a la defensiva, que no está únicamente a la defensiva frente a la modernidad, sino que tiene una contribución histórica y actual a una modernidad que podríamos llamar universalista y global, ¿no? Y comienza, me parece, a cambiar y a tener una importante repercusión en muchos ámbitos de las ciencias sociales esta interpretación también. Bueno, un poco lo que yo querría resumir en estos minutos que me quedan es cuáles serían estas repercusiones del cambio de percepción del cristianismo y de la Iglesia Católica en gran parte de las ciencias sociales de las últimas décadas, que me parece muy interesante y quizás en la Argentina poco explorado, poco visto este tema, enfrascados como estamos todavía, quizás en esta dialéctica muy local y muy latinoamericana de clericales, anticlericales, iluministas, antiiluministas, y no vemos el cuadro completo de lo que está sucediendo en los estudios científicos, diría, sobre la influencia del cristianismo en el ámbito social, político y económico, ¿no? Entonces, querría comenzar, dada la falta de tiempo y la necesidad de síntesis, en mencionar el marco general de las relaciones entre el cristianismo y la modernidad, e ir abordando a partir de ahí tres ámbitos de las ciencias sociales en donde yo creo que se está produciendo una modificación estructural, a mi juicio muy importante, de los esquemas que hasta ahora dominaban en la academia sobre esta cuestión, ¿no? Me parece que es importante reverlos, por supuesto, todo objeto de diálogo para después, pero bueno, querría al menos hacer una pincelada compartiendo algo, ¿no? En cuanto al marco general, ¿no?, de la situación del cristianismo frente al mundo en general, yo creo que el marco general está cambiando de forma
por varias influencias. Una es la fenomenología de las religiones, ¿no? Al comparar la religión cristiana y la religión católica con otras religiones mundiales, por efecto mismo de la globalización, empieza a verse el cristianismo y la Iglesia Católica con otros ojos que no eran los mismos que en los combates puramente europeos acerca del tema, ¿no? Y se va modificando también lo que yo llamaría la historia cultural, tanto europea como mundial, del cristianismo y de la Iglesia, por el cual me parece que está empezando a quedar cada vez más clara la falsedad de la tesis muy generalizadora sostenida por los representantes, yo diría, más radicales del iluminismo y del neoiluminismo actual también, de este carácter supuestamente mítico e irracional y por lo tanto incompatible con la razón y la modernidad de toda religión en general y del cristianismo en particular, especialmente del cristianismo católico, ¿no? Yo creo que esta postura, que todavía se escucha a veces, por lo menos en la divulgación, ¿no? Ha sido claramente refutada por los estudios históricos que están revisando minuciosamente y descomponiendo esta generalización de la tesis iluminista radical, tomando distintos periodos de la historia cultural y también haciendo, como les decía antes, esta comparación fenomenológica entre las distintas religiones, ¿no? Voy a mencionar algunas obras, obviamente no tengo tiempo, alrededor de 3 preguntas fundamentales, si ustedes tienen la paciencia de escucharme. Bueno, la primera pregunta referiría a la cuestión más general, ¿no? ¿El cristianismo realmente es una religión mítico-política o es una religión compatible con la razón, que incluye la fe, pero que es compatible con la razón y la libertad, ¿no? Esta es una gran pregunta, digamos, de fondo, diría yo, que entra de lleno en el núcleo de la tesis de la secularización y de la ilustración, y que fue difundida, digamos, por el iluminismo radical, y hoy es bastante común escucharla, a pesar de que la academia hace rato que viene mostrando su debilidad, ¿no? Hay un autor que para mí es fundamental para este tema, que es Eric Voegelin. Eric Voegelin, un politólogo de origen alemán que después emigra a Estados Unidos, desarrolla para mí una historia cultural de la influencia del cristianismo sobre la formación, diríamos, de los fundamentos de la política occidental y de la cultura occidental en general, de una claridad meridiana para entender la separación clara que tiene el cristianismo con los grandes mitos políticos de la antigüedad, ¿no? La tesis de Voegelin es que el cristianismo es una novedad histórica a nivel mundial, ¿no? Porque se diferencia de todas las civilizaciones antiguas que están basadas en la unión entre política y religión en base a una narración mítica que lo incluye todo, y en donde la figura del poder político está identificada con lo divino, podríamos decir, y toda la sociedad está sometida a la divinidad de ese poder. La divinidad mítica, por supuesto, no en base a una razón, sino en base a un relato, podríamos decir. Bueno, el cristianismo o el judeo-cristianismo, porque este proceso empieza con el judaísmo, es la primera religión dentro del ámbito del Medio Oriente donde hay una ruptura con el mundo mítico. Y de hecho, toda la crítica, todo el proceso de la historia bíblica es un proceso de separación o de búsqueda de separación de lo religioso con respecto a lo político, ¿no? Proceso arduo, porque uno va viendo en toda la Biblia cómo este nuevo Dios, Yahvé, se va separando de los dioses míticos y al mismo tiempo se va distinguiendo del poder político y va mostrando su trascendencia en relación
a la lucha del poder humano, podríamos decir. Y esto se ve, según Voegelin, reafirmado o potenciado enormemente con el cristianismo. El cristianismo en realidad es la explicitación final de ese proceso de desmitologización de la religión y de distinción entre lo político y lo religioso, y por lo tanto lo que ya habían conseguido los griegos, que es de alguna manera también el paso del mito al logos, si se acuerdan la historia de la filosofía. Los filósofos tratan de hacer lo mismo en relación a los mitos de la antigüedad. Bueno, hay un encuentro entre la búsqueda de esa trascendencia o de esa religión no mítica y de la razón no mítica por parte de los filósofos griegos, que se va a dar precisamente en la entrada del cristianismo a Occidente, ¿no? Frente a todo ese proceso, están las religiones políticas, diríamos, y míticas, que van a surgir, que están por un lado en la antigüedad. Pensemos que había una identificación total en el mundo antiguo entre lo religioso y lo político, y que la distinción, digamos, de un plano superior que pueda juzgar a lo político y ponerle un límite, venía desde la filosofía en las verdades que los filósofos descubrían por medio de la razón, pero que se va a ver reforzado al aparecer la idea de un Dios trascendente que de alguna manera representa una verdad que es superior a cualquier forma de poder político y instaura la distinción, lo que se llama el dualismo cristiano, entre lo político y lo religioso, y por lo tanto le pone un límite a lo político a través no de un mito, sino de la razón, ¿no? Frente a eso están las religiones políticas, tanto antiguas como modernas, dice Voegelin. Pero yo creo que toda esta investigación de la distinción de cómo el cristianismo es una religión que supera el mito y que hace alianza con la razón y la filosofía, es clave para entender la situación del cristianismo también en el mundo actual, ¿no? Y va a ser un vínculo fundamental para entender su relación con la modernidad. Hay otro autor que está en la misma línea, pero desde la antropología, que es René Girard, ¿no? René Girard, que era agnóstico, no era creyente, un antropólogo ya famoso, sin ser creyente, había desarrollado justamente la teoría de la constitución mítica de todas las culturas humanas, ¿no? Y en definitiva, el mito consagra la violencia como un hecho sagrado, al cual no se puede juzgar de ninguna manera, porque precisamente por eso es mito, ¿no? No hay ninguna instancia racional o exterior al mito para poder juzgar al mito, y por lo tanto queda la consagración del poder como sacralizado y sacralizando un determinado orden social, ¿no? Bueno, el proceso de salida de todo eso va a ser para Girard el judaísmo y el cristianismo como excepciones extrañísimas, como una excepción extrañísima en el mundo antiguo, ¿no? De hecho, él se termina convirtiendo por sus investigaciones antropológicas acerca del judaísmo y del cristianismo, ¿no? Porque descubre que el cristianismo es la religión que descubre el mecanismo mítico y lo denuncia. Ya lo habían hecho los profetas hebreos, mostrando que en el fondo lo que era considerado sagrado, la violencia sacralizada, en realidad era el fruto de una arbitrariedad y que podía haber una instancia de una verdad superior, que es la que trae la revelación y después va a traer la filosofía, que puede juzgar ese poder que ejerce la violencia, ¿no? Y por lo tanto también el poder político que estaba convertido en sagrado queda desacralizado. Lo mismo que otras fuerzas de la naturaleza que también eran sagradas en el mundo mítico y que se movían más allá del bien y el mal. Lo mismo la política estaba más allá del bien y el mal. El cristianismo o el judeocristianismo, dice Girard, rompe con esta lógica mítica de la violencia y por lo tanto produce una revolución única en la historia humana, ¿no? Para Girard. Esto visto estrictamente desde la antropología. Pero voy a pasar a un segundo tema. Este sería el tema más general, aunque
me gustaría antes decir una palabra sobre la proyección de esta discusión en la relación entre el cristianismo y la modernidad. Porque en el fondo la postura de que el cristianismo es antimoderno, que la iglesia es antimoderna y por lo tanto va contra el desarrollo, proviene de esta idea que está asociada al mito y que en definitiva no puede entender racionalmente al mundo. Justamente lo que acabamos de mencionar muestra que no, que precisamente el cristianismo es una novedad antimítica en la historia antigua, y esto le va a permitir a muchos autores revisar la tesis del cristianismo y de la iglesia como fuerzas antimodernas, y de la modernidad, o del proceso de la modernidad como un proceso fundamentalmente de ruptura con el cristianismo, que es lo que nos han enseñado a todos, la versión que nos han enseñado a todos, que a partir del Renacimiento y después la Ilustración se rompe con la iglesia medieval, se rompe con el cristianismo y vamos hacia un antropocentrismo y a una exaltación de la razón en contra de la fe y del cristianismo. Bueno, la tesis histórica, yo creo, más importante que refuta esta cuestión es la de Augusto del Noce, ¿no? Augusto del Noce, este pensador italiano, que hace una relectura de la historia del pensamiento moderno europeo, que siempre es visto como un pensamiento que va de Descartes a Hegel y Marx y Nietzsche, digamos, en un proceso de inmanentización cada vez mayor y por lo tanto de descristianización. Del Noce encuentra a lo largo de la historia de la filosofía moderna otra vía paralela, que sería la de una modernidad no anticristiana, más bien una modernidad que puede explicitar elementos cristianos que ya estaban en la antigüedad o en la Edad Media, pero que no habían sido del todo explicitados y que en realidad se explicitan con la modernidad. Fíjense qué importante esta tesis, ¿no? Porque acá se ve la posibilidad de una modernidad no iluminista en el sentido del iluminismo de completamente secularizada, ¿no? En el ámbito local, les recomiendo sobre este tema la obra fantástica de Francisco Leocata, que es uno de los filósofos católicos más importantes de la Argentina, de historiadores de las ideas, que estudia, desarrolla esta tesis en gran detalle, siguiendo a Del Noce, pero entrando en autores de todo tipo y mostrando que en la primera modernidad hay una bifurcación en un momento en donde la modernidad va a pasar a ser cada vez más secular, diríamos, y antirreligiosa, pero va a haber otra modernidad que es compatible perfectamente con el cristianismo y tiene representa una explicitación de tesis cristianas. En este sentido va también la investigación, para mí importantísima, de Ulrich Slenner. Ulrich Slenner es un autor germano-estadounidense que ha descubierto, podríamos decir, algo que todos pensábamos como imposible, que es la existencia de un iluminismo católico, ¿no? Es decir, el iluminismo es presentado como un proceso cultural de ruptura fundamentalmente con el cristianismo para lograr desembarazar a la sociedad de todos los obstáculos al progreso científico, político, económico. Por lo tanto, si uno es ilustrado, si uno es iluminista, tiene que ser necesariamente anticatólico o en gran medida anticristiano. Muchas investigaciones sobre el iluminismo se dieron en las últimas 5 décadas. Hay muchos autores que han desarrollado esto y han distinguido distintos tipos de iluminismo, distintas corrientes, que son muy importantes para entender que esto no ha sido un movimiento homogéneo, ni mucho menos. La investigación de Slenner ya es un último refinamiento que descubre que en medio del siglo XVIII hay una inmensa red de autores cristianos y católicos en particular que pueden llamarse perfectamente iluministas y van a hacer las mismas propuestas o propuestas muy cercanas a lo de los grandes autores iluministas, pero sin toda la
tensión anticristiana de esos otros autores. La tesis de Lerner es que este proceso del catolicismo iluminista hubiera terminado de otra manera, hubiera continuado en el siglo XIX, esto se da en el siglo XVIII, si no se hubiera producido la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa no hubiera actuado con tanta violencia sobre el cristianismo en general y sobre el catolicismo en particular, porque eso provocó la ruptura de todo este movimiento, ¿no? Este movimiento era una especie de gran red en donde los cristianos estaban en diálogo con los no cristianos y también con los anticristianos en una búsqueda de un iluminismo en común, más allá de las posturas radicalizadas. Después de la revolución esto se corta totalmente, el papado de alguna manera se asusta frente al desastre de la revolución, pensemos todo lo que pasó, y el siglo XIX rompe esta trama de despliegue cultural que además traía toda una serie de aportes de los autores cristianos a cuestiones no solamente filosóficas y teológicas, sino políticas, económicas, técnicas, científicas, etc., ¿no? Bueno, el caso de los jesuitas, que hoy en día se discute mucho, el papel de los jesuitas, y los jesuitas representan en la antimodernidad, el atraso, etc., es realmente un caso interesantísimo para estudiar en particular. Por supuesto es muy complejo, tiene miles de aristas, es para un curso completo, pero básicamente se puede decir que la Compañía de Jesús de ninguna manera puede considerarse un fenómeno radicalmente antimoderno, para nada. Más bien diríamos que es un tipo de organización religiosa que representa la adaptación más flexible e interesante que realiza la Iglesia Católica para todo lo que estaba ocurriendo en ese proceso de modernización y de iluminismo, ¿no? Si pensamos el tipo del jesuita, digamos, que es una especie de combinación entre religioso, científico, hombre de acción, economista, geógrafo, podríamos darle hasta político, ¿no? Podríamos darle esta flexibilidad del jesuita, además de su inmensa preparación intelectual y de su capacidad, de su universalismo, hacen que todo el resto de la discusión acerca de la lucha política en la cual los jesuitas evidentemente estuvieron involucrados, quede en un marco totalmente diferente, ¿no? Que hay que analizar como un fenómeno realmente muy distinto a reducirlos, por ejemplo, a una determinada acción que pudieron tener durante las misiones en América Latina, que evidentemente también fueron un experimento único y que todavía se está analizando desde miles de puntos de vista, pero que representan solamente una de las vertientes de acción de este mundo inmenso que es el mundo de los jesuitas y de toda esta modernidad cristiana católica que se va a suspender dramáticamente con la expulsión de ellos, o el cierre de la Compañía de Jesús, y también después con la Revolución Francesa y la ruptura con todo este proceso que podríamos decir de generación de ideas que se estaba dando en la trama del catolicismo europeo y mundial a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Este sería un primer punto, entonces, el punto que mencionaba recién de si el cristianismo es compatible con la razón, si tuvo que ver con los procesos de ruptura con el mundo mítico, si tuvo que ver con la modernidad y la ilustración, y evidentemente ahí lo que están mostrando los nuevos estudios es que hay que revisar esa percepción o muchos de los esquemas que se habían presentado. Un segundo punto es el punto estrictamente político de la influencia del cristianismo y del catolicismo, en donde también se presentan muchas veces las ideas de que el cristianismo es una religión, el catolicismo en particular, que alienta únicamente un modelo autoritario de sociedad
Y cuando uno revisa mucho de la literatura actual, empieza a ver si no habría que revisar fuertemente esa tesis. Evidentemente, nadie hasta 1830 podía declararse verdaderamente liberal o verdaderamente democrático, ¿no? La democracia y el liberalismo son fenómenos nuevos para todos, no solo para los cristianos y los católicos. Por eso a veces hay ciertos anacronismos al acusar solamente al cristianismo o al catolicismo de haber tenido fórmulas autoritarias, ¿no? Cuando en realidad las tenía toda la sociedad. Pero en particular es interesante ver algunas investigaciones. Por ejemplo, a mí me sorprendió en los últimos años el trabajo de Francis Fukuyama. Todos lo conocemos por El fin de la historia, quedó prácticamente quemado, por decirlo así, Francis Fukuyama, por haber dicho que la globalización, que el mundo, que después de la caída del comunismo, todo el mundo iba hacia la economía de mercado y la democracia, y allí quedaron los análisis de Fukuyama. Pero en realidad Fukuyama me parece que tuvo una actitud bastante humilde, porque en lugar de quedarse con esa fama que tuvo por ese libro, se dedicó en los siguientes 20 años a formar uno de los equipos interdisciplinares más importantes que hay en Estados Unidos, para estudiar todo el proceso histórico del surgimiento del orden político a nivel global. Es una obra impresionante de 2 tomos, cada tomo tiene como 1000 páginas, donde todo este equipo, presidido por él, estudia el origen del orden político desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Este es el primer tomo, hasta la Revolución Francesa, el segundo de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Bueno, la verdad que esta obra es impresionante, a mí realmente me tiene absorbido ya hace varios años, y sorprendido por alguna de sus tesis en relación al cristianismo, ¿no? La tesis más importante que desarrolla Fukuyama en relación al cristianismo y a la Iglesia Católica es sorprendente. Y tiene que ver con el orden político y con el aporte del cristianismo a la historia del orden político. Y digamos, la idea central para Fukuyama es que el orden político tiene básicamente 3 pilares. El primer pilar es el rule of law, digamos. Vos no podés tener una sociedad moderna si no tenés rule of law, es decir, imperio de la ley, Estado de Derecho, ¿no? La segunda institución para Fukuyama fundamental para tener un orden político y también social y desarrollo económico y desarrollo humano, necesitas un Estado con capacidad de acción, de agencia política, con capacidad de tener una burocracia efectiva y con una imparcialidad en sus funcionarios. Si estoy describiendo prácticamente todo lo que necesitaríamos en nuestro querido país, ¿no? El imperio de la ley, el Estado que funcione, que tenga función imparcial, la división de poderes, ¿no? Y en tercer lugar, la accountability, es decir, que la ciudadanía pueda pedir cuentas al poder. Bueno, Fukuyama en este texto desarrolla de manera pormenorizada, buscando además toda la investigación existente de los últimos 50 años, diría yo, 60 años, en donde sostiene la tesis, y recordemos que no es un fervoroso cristiano ni católico, para nada, pero sostiene la tesis de que el rule of law y el Estado tienen un origen muy preciso en la Iglesia Católica medieval. Bueno, la manera en que lo demuestra es fascinante, yo no tengo mucho tiempo acá para explicarla, pero básicamente él muestra cómo la Iglesia Católica, para él, es la única institución religiosa a nivel mundial que pudo estructurarse a sí misma por medio de una institucionalidad y de un derecho propio, el derecho canónico, y lograr sostener principios éticos y jurídicos de carácter suprapolítico, capaces de ponerle un límite
al poder civil que estaba enfrente, en este caso al principio era el emperador, y de esa manera logra un fenómeno que no se había producido nunca en la historia humana, que es lo que se llama el dualismo cristiano que yo mencioné antes, es decir, la idea de dos poderes, pero no un poder arbitrario contra otro poder arbitrario, sino un poder basado en la ley, porque la Iglesia lo que hace es constituirse ella misma a través de una ley, la ley del derecho canónico, pero al mismo tiempo retoma todo lo que fue la ley del derecho romano, del derecho público romano, que había sido abandonado durante el feudalismo. Este proceso lo ve más precisamente en el año 1000 con la reforma de Gregorio VII, en donde la Iglesia logra esta primera distinción del poder, de estos dos poderes, y él dice que en este proceso se da por primera vez en la historia humana la posibilidad de establecer el rule of law, es decir, un límite legal al poder político. Había también otras religiones, dice, mundiales hay también otras religiones mundiales que tienen su idea de la ley. Por ejemplo, las leyes celestiales, las leyes del cielo en China, por ejemplo, Lao Tse también tenía su idea de ley, el budismo tiene su concepto también de ley, cada una de las religiones mundiales lo tiene, pero la única que pudo de alguna manera hacer valer un derecho superior al poder político fáctico del poder civil es la religión cristiana a través de la Iglesia Católica. Por lo tanto, él dice que el rule of law, que es la vigencia del derecho y no de la ley impuesta, de cualquier ley impuesta por el poder político, es un logro específicamente cristiano. Esto sería para desarrollarlo, simplemente lo quiero enunciar, pero es muy importante, me parece a mí, para entender cómo el cristianismo en general y por el catolicismo en particular hacen un aporte histórico fundamental a la idea de desarrollo, basando todo el concepto del rule of law moderno. El segundo resultado para Fukuyama es el Estado, porque el Estado moderno nace en definitiva de una imitación que hace el poder civil de la estructura burocrática de funcionarios independientes basados en la ley que había armado la Iglesia Católica. De hecho, Gregorio VII en el año 1000, al reformar la reforma de la Iglesia, va a consistir, dice Fukuyama, en una especie de declaración de la independencia de la Iglesia Católica con respecto al poder civil. Se apoya en otras obras, en muchos autores, menciono solamente dos, como Strayer, que habla sobre los orígenes medievales del Estado moderno, o Harold Berman, que muestra todo este proceso de surgimiento de la ley o de resurgimiento del derecho en la Edad Media, en estricta vinculación con la religión, que permite que exista una instancia superior a la instancia del poder político, en donde el propio poder político se tiene que someter de alguna forma, ¿no? Y también menciona Fukuyama otras obras más relacionadas con el progreso social de la humanidad. Y acá hay otros autores que acompañan esta tesis de Fukuyama, que habría que explicar muchas cosas para probarla, pero yo la enuncio como una pincelada que estoy tratando de hacer y les pido disculpas, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que el cristianismo, sostiene Fukuyama y también otros autores como Macfarlane, como Siddentop, el cristianismo rompe la unidad del dominio familiar del mundo antiguo. Nosotros tenemos asociados al cristianismo y al catolicismo en particular con el romanticismo defensor de la familia, a toda costa, digamos, tradición, familia y propiedad, digamos, es lo que el tradicionalismo católico presentó. Pero en realidad el cristianismo, si bien defiende la familia, ha sido en la historia, dicen estos autores, una religión que logra romper el despotismo familiar de la antigüedad, donde la mujer, los niños
y otras personas estaban absolutamente sometidas a un patriarcado sin ningún tipo de ley dentro de la familia. La ley se regía en la ciudad, en el ágora o en la Acrópolis o en el Foro Romano para los ciudadanos varones, pero no se daba dentro de la familia o se daba de una manera bastante injusta, diríamos. El proceso de ruptura con ese patriarcalismo va a comenzar con el cristianismo, dicen McFarlane, desarrollando la idea de... Y esto también tiene que ver con el hecho de que el cristianismo va a ir fortaleciendo al individuo, tanto al individuo que está dentro de la ciudad como al que está dentro de la familia y sale de alguna forma, en especial de la mujer, ¿no? Bueno, toda esta explicación es muy interesante, muy, muy actual, y muestra, digamos, toda una perspectiva a la cual no le había prestado atención los estudios sociales y históricos desde hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que tiene que ver además con el surgimiento del rule of law, digamos, de la idea de propiedad relacionada con el individuo que sale de la familia y es reconocido hacia afuera. Especialmente por el vínculo que va a tener el individuo, la mujer en sí también, con la iglesia, y saliendo del despotismo familiar y también del despotismo civil. Bueno, esta cita de Fukuyama resume un poco la cosa. Dice: el rule of law, en primera instancia, fue el producto no de fuerzas económicas, sino religiosas. De este modo, de las instituciones básicas que fueron cruciales para la modernización económica, la libertad individual de elección en relación a relaciones sociales y de propiedad, y el poder político limitado por una ley transparente y predecible, fueron creadas por una institución premoderna que es la Iglesia medieval, ¿no? Fíjense qué distinta esta visión de mucho de lo que nosotros siempre tenemos como esquemas heredados. Esto se prolonga después, ya esto es más conocido, con todo el desarrollo del derecho internacional de gentes en Salamanca, toda esta ilustración católica del Renacimiento, del humanismo y después del mismo iluminismo. Y un eslabón importante también para todo este proceso es el vínculo entre todo este desarrollo de la idea de ley por sobre el poder, podríamos decir, que los autores de Salamanca sabemos que lo aplicaron también en América Latina en defensa de los indígenas. Y también se une o tiene un vínculo, un puente con el pensamiento liberal de John Locke. John Locke, como fundador del liberalismo, tiene un puente claro con la escolástica y con esta concepción de la ley que viene de la Edad Media, que Fukuyama muestra, que es Richard Hooker. Richard Hooker diríamos, es el eslabón de comunicación entre el catolicismo y el liberalismo, mostrando la idea del poder bajo la ley, ¿no? Por supuesto, todo esto habría que desarrollarlo muchísimo más. Pero si uno va al mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que todas estas ideas vuelven a salir después del periodo que les mencioné antes, entre 1800, en que la Iglesia se abroquela después de la Revolución y de alguna manera denuncia el liberalismo, denuncia la democracia, denuncia la modernidad, pero porque estaba identificada con la Revolución Francesa. Después de la Segunda Guerra Mundial esto se empieza a diluir. Claro, parece mucho tiempo, son 150 años que de alguna manera se sostuvo una postura antimoderna, no digo todos, porque había también muchos católicos que no la sostenían, pero hasta el papado estuvo fuertemente comprometido con esta postura. Después de la Segunda Guerra parecería que resurge toda la idea del rule of law, de la ruptura con la visión romántica nacionalista en Europa y la construcción de un nuevo orden bajo la ley en Europa por parte de los propios católicos, ¿no? Que conocemos a través del pacto entre Schuman, Adenauer, de Gasperi,
como los constructores de Europa. José Luis de Imas, que tan querido entre nosotros, fue uno de los que pensó esto también desde la óptica argentina, ¿no? Y se da también esta proyección de la democracia cristiana, que es esta novedad histórica tan importante, pero que no es una anomalía completa, porque tiene sus raíces, como acabamos de ver antes, y que va a también avanzar sobre América Latina hasta, lamentablemente, los conflictos de los años 60, en donde empieza a hacer cortocircuito parte de este gran proyecto, ¿no? Que hubiera traído quizás mucho desarrollo. Sin embargo, Samuel Huntington, que conocemos todos por el choque de las civilizaciones, sostiene que esto tuvo también sus frutos a pesar de los conflictos internos dentro de la Iglesia en los años 60, que nosotros también sufrimos muchísimo, ¿no? Y que retrasaron nuestra democratización y que trajeron las luchas entre digamos, las guerrillas, muchas católicamente inspiradas, y la represión militar, también a veces católicamente inspirada, o digamos, falsamente inspirada, diríamos, por la fe, ¿no? Que es la tercera ola de la democratización que se llama Huntington. Huntington es muy claro, dice: la tercera ola de la democratización en el mundo del año 70 hasta la década del 90 es fundamentalmente católica. Acá habría que revisarlo con el doctor Rosendo Fraga esto, ¿no? Pero él dice, si uno toma la lista de los países que se democratizan, la podría reproducir, pero no traje el cuadro, hay un altísimo porcentaje de ellos que son de la esfera católica. ¿Y por qué se produce esto? En gran medida por efecto del Concilio Vaticano II y de todo ese proceso de la democracia cristiana que ya se había hecho antes, y de un cambio filosófico y teológico muy importante que retomaba las raíces que estuvimos viendo anteriormente y que forman parte del núcleo también del cristianismo en estos aspectos. Hay un libro que me parece muy interesante para estudiar sobre este tema, que es para hablar de nuestros autores locales. Empecé con Marita y ahora paso a Gustavo Irrazábal, ¿no? Que realmente se los recomiendo. Hace una historia de las relaciones entre iglesia y democracia y entre iglesia y política, desde la antigüedad a la Edad Media hasta llegar al proceso que les estaba comentando, y bajándolo a América Latina y la Argentina, que es realmente muy bueno. Y el tercer tema sería el estrictamente económico-social, ¿no? Los otros también tienen que ver, obviamente, con lo económico. Sin rule of law, sin Estado, no tenés desarrollo. Pero el cristianismo es realmente una religión pobrista, como algunos sostienen, o en realidad es todo lo contrario, digamos. Si uno va a la historia del cristianismo, representa en la historia humana, si uno la ve en esta perspectiva de fenomenología de las religiones, una religión que promovió el trabajo, en donde surge la economía de mercado y de alguna manera se promueve el desarrollo del ser humano. Bueno, acá está la tesis, a mí me parece interesantísima, de la revisión total del proceso de origen del capitalismo y de la economía de mercado por muchísimos autores. Uno que es muy original y muy, muy potente es Giacomo Todeschini, que estudia los orígenes franciscanos de la economía de mercado. Esto parece absolutamente contraintuitivo, ¿no? Es decir, parecería que el franciscanismo sería el extremo de pauperismo dentro del cristianismo, de exaltación de la pobreza. Sin embargo, los estudios empíricos muestran, según Todeschini, que la economía de mercado, que en realidad tiene sus orígenes en los monasterios medievales, porque ellos fueron los monjes benedictinos y todos los monjes de la primera Edad Media fueron los primeros que aplicaron capital intelectual sobre el trabajo. Pensemos que todo el trabajo de la antigüedad lo hacían esclavos, o la mayor parte. Por primera vez en la historia empieza a haber personas con capacidad intelectual y con motivación dedicadas al trabajo y con libertad, lo cual va a dar una revolución productiva dentro de los monasterios, pero eso después va a volcarse sobre el desarrollo de las burguesías, de los burgos medievales,
Y acá, según Todeschini, se da el papel clave de los franciscanos, porque la riqueza feudal, o la riqueza incluso de los monasterios, estaba concentrada y el problema era cómo distribuirla. Y hay dos maneras, como pasa hoy, ¿no? O un distribucionismo puramente de dádiva, donde los monjes le entregaban directamente la comida a los pobres, o un tipo de distribución basada en el mecanismo de la reciprocidad. Y acá es donde surge, según Todeschini, la novedad de los franciscanos, porque ellos hacen de mediadores entre los pobres y los ricos por medio del crédito. O sea, los creadores de la banca medieval, por algo se llama banca, porque se sentaban en los bancos de las plazas, fueron los franciscanos, que eran los hombres confiables, habían dejado todo por su vocación y nadie sospechaba de que se iban a quedar con el dinero. Reciben el crédito de los feudatarios ricos y realizan estos pequeños préstamos a los pobres que consiguen con eso empezar sus emprendimientos, con la condición de devolver los prestados, ¿no? Y eso genera el mecanismo de la reciprocidad y, según Todeschini, de la economía de mercado. Es decir, acá hay una refutación parcial de la tesis weberiana y situaría dentro de los burgos medievales católicos en pleno medioevo el surgimiento de la economía de mercado y del microcrédito, que en realidad nace acá y que hoy vemos como algo fundamental para salir del asistencialismo e ir hacia una economía de mercado de pequeños emprendedores y de organizaciones de verdadero trabajo desde la base de la sociedad, ¿no? Bueno, todo esto es fortalecido también con el marco jurídico que, como sabemos, dio la Escuela de Salamanca. Acá el estudio de Alejandro Chafuen es importante para ver el aporte de los escolásticos de Salamanca a darle un marco jurídico, sobre todo cuando esta economía burguesa tan concentrada en los burgos medievales se expande después con la conquista de América. Acá me hago un poquito de autopropaganda porque en el siglo XIX todo este pensamiento económico católico va a tener un desarrollo en muchos autores que son desconocidos, pero sin embargo son de una importancia para mí crucial, ¿no? Antonio Rosmini, por ejemplo, que es una cabeza filosófica, teológica, va a ser también uno de los padres, podríamos decir, del pensamiento político y económico católico moderno del siglo XIX. Pero fue tan adelantado y tan arriesgado en sus tesis, muchas de ellas críticas de lo que estaba empezando a ocurrir en la Iglesia, que era encerrarse contra la modernidad, que fue de alguna manera condenado al ostracismo durante casi 100 años, ¿no? Una de las tragedias culturales que podría haber cambiado la historia de la relación entre el cristianismo y la economía, ¿no? Bueno, saltando la historia, ha habido muchos que trabajaron de esta manera, como el padre Lebret. Todos sabemos el gran dominico que desarrolla la idea de cómo vincular el desarrollo con la fe. Y muchos autores actuales retoman las ideas que veníamos mencionando de la economía civil, como de la economía medieval civil, como la llaman los autores italianos como Samani y Bruni, que después también se revivó en este iluminismo católico con autores como Antonio Genovesi, que les mencionaba antes. Para terminar, quisiera terminar con esta imagen del diálogo entre Ratzinger y Habermas, que yo creo que muestra la síntesis del programa del papado de Benedicto, que iba en una dirección no comprendida por una gran cantidad de no cristianos y de cristianos, ¿no? Y que la entendió bastante bien Habermas, ¿no? Habermas entendió que se acababa la teoría de la secularización, se acababa esta guerra contra el cristianismo y la Iglesia Católica, y que no había futuro ni para la Iglesia aislada del mundo moderno, ni para el mundo global sin un diálogo con la religión. Y este es el punto que creo que más importante de toda esta discusión, ¿no?
Habermas lo comprendió y de alguna forma ve en la religión y en el cristianismo en particular prácticamente el núcleo del desarrollo de la modernidad y del desarrollo humano en la modernidad, expresado en otro lenguaje, podríamos decir, dando vuelta prácticamente su tesis anterior. En Francisco encontramos, para mí, como él sigue esta corriente que inaugura Benedicto en muchos aspectos, como podría ser el universalismo del diálogo internacional con las religiones y las culturas, que va en la línea de lo que estábamos mencionando, ¿no? El mundo tiene que, de alguna manera, incorporar a las distintas religiones y ver cómo se van a vincular de manera no restrictiva y no violenta con la sociedad y ver cuáles de los aspectos de las religiones hay que rescatar y cuáles no. Y de alguna manera dialogar también con el mundo político y con el mundo social, ¿no? El padre Opeka, en esta obra fantástica en África, representa lo mejor, parecería, del pensamiento católico y de la acción católica en el desarrollo social en los países más pobres. Y acá estaría, diríamos, el Francisco visto en esta misma línea que venimos mencionando. Sin embargo, en la Argentina, el núcleo de la discusión sobre Francisco pasa por su vínculo o no con la teología del pueblo, ¿no? Y acá sería para un tema aparte, hasta dónde la teología del pueblo, que influye evidentemente en parte del pensamiento de Francisco, representa todo este gran movimiento que yo traté de resumir, tanto histórico como actual, de un catolicismo en su raíz más completa, o es una teología pastoral y política, de alguna manera, parcial y vinculada a este momento reactivo, o parte de este momento reactivo que tuvo la Iglesia entre 1800 y 1950, que fue representado por el romanticismo católico, por el nacionalismo católico también antimoderno en América Latina y en Argentina, y que toma una forma nueva después del concilio, especialmente en nuestro país, con la teología del pueblo, que habría que analizarla. Yo la tengo bastante estudiada, no tengo tiempo ahora de decirlo, pero que me parece representa un cierto conflicto con la otra visión. La tesis de Sanata me parece que en realidad es bastante dependiente de los teóricos del pueblo, porque toda su lectura de la historia de la Iglesia argentina, latinoamericana y la historia del cristianismo en definitiva, la copia bastante de los teólogos del pueblo, y en el fondo, para criticarlos, pero en el fondo es dependiente de sus esquemas conceptuales, que no creo que sean los mismos de toda la tradición que estuve mencionando y que traté de mostrar con una pincelada en una forma quizás demasiado superficial, y le pido disculpas. Termino con esta frase de Habermas y ya dejo la palabra. Dice Habermas: el igualitarismo universalista del que brotaron los ideales de la libertad y una vida colectiva marcada por la solidaridad, la conducta de vida autónoma y la emancipación, la moralidad individual de la conciencia y los derechos humanos y la democracia, el legado directo de la ética judaica de la justicia y de la ética cristiana del amor. Todo lo demás es solo parloteo posmoderno improductivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Juevel. Le querríamos dar las palabras de cierre al doctor Rosendo Fraga. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber participado en la reunión. Lamento que no nos dé el tiempo para intercambio de preguntas y discusión, tema que podemos dejar, si te parece, Alberto, para alguna otra reunión. No? Perfecto, de acuerdo, Rosendo.
tipo coloquio, que hablen todos, sin expositor. Bueno, armamos un coloquio. Brevísimo comentario, yo diría, sobre esta muy buena, clara, documentada, fundamentada exposición de Carlos. Primero, reforma y contrarreforma. Yo creo que eso jugó un papel muy importante en la segunda parte del segundo milenio en generar una serie de deformaciones. Es decir, el conflicto entre católicos y protestantes tuvo mucho que ver, ¿no es cierto?, con la visión deformada del catolicismo. Creo que esto es previo al momento del iluminismo, pero acá está el problema, ¿no es cierto? Es decir, y de acá surgen una serie de teorías. Yo creo, en primer lugar, ese conflicto radicalizó mucho a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica asume una posición defensiva, ¿no es cierto?, frente al protestantismo. Y acá están, yo creo, muchas de las causas, pretextos, ¿no es cierto?, respecto al autoritarismo de la Iglesia. Tan es así que San Martín, hace 200 años, una de sus medidas, terminar con la Inquisición peruana. Terminar con, todavía, ¿no es cierto?, en 1821, entonces este punto, y creo que el protestantismo tiene una posición, ¿no es cierto?, diferente. Gran parte de la mala prensa del catolicismo que está hasta hoy provino de ese conflicto. Y el conflicto entre los latinos y los anglosajones, que se origina en un conflicto político por la hegemonía en el mundo imperialista. De acá yo creo que proviene también una serie de formaciones. Yo, francamente, simpatizo con los jesuitas. Me parece que han tenido, a veces hay que decir simpatizo para ser franco, ¿no es cierto? Creo que han jugado un papel muy positivo en el periodo. Pero claro, y este es un buen ejemplo, los jesuitas tenían establecimientos de compra y venta de esclavos en África del Norte ya a fines del siglo XV, ¿no es cierto? Eso era así. El pretexto es bautizamos y lo dejamos. Ahora, todas las religiones, todas convivieron con la esclavitud. Todas las religiones. Desde antes que existiera el cristianismo y recién en el siglo XIX se produce un cambio. ¿Sí? Muchas veces se ha adjudicado una crítica injusta al catolicismo sin mirar el contexto general. Quiero marcar, me parece, este punto, reforma contra reforma, que jugó un papel importante. Por un lado, radicalizando al catolicismo, por otro lado, generando en el mundo occidental, en el protestantismo, un antagonista que tenía la iniciativa, yo diría, en el campo intelectual. Segunda cuestión, ¿no es cierto? Yo creo que estaría acá un mundo, ¿no es cierto?, más religioso, para mí es una tendencia muy marcada. Y en esto lo que tenemos que hacer es mirar, es decir, la mayor parte del mundo que no es cristiana. ¿No es cierto? Por un lado tenemos las tres religiones monoteístas, con un diálogo interreligioso, ¿no es cierto?, que avanza. A Rodríguez Llavarini es protagonista de este diálogo y yo creo que es decir, avanza en el mundo musulmán y los religiosos musulmanes están aumentando mucho la tasa de natalidad de la región musulmana, de los países musulmanos, es de la más alta del mundo. Claro, todo además con la complejidades del mundo de Dios, ¿no es cierto? El genocidio de los budistas sobre los musulmanes. Genocidio de los budistas sobre los musulmanes. Birmania, Bangladesh, ¿no es cierto? Es decir, un fenómeno complejo. Y acá viene esto cuando se mezcla con los excesos, con los problemas identitarios, o los problemas de identidad. El otro paso. Yo creo que una de las cosas que está más subvaloradas en Francisco
es el diálogo religioso con el, ¿no es cierto?, con los no monoteístas. Es decir, el diálogo religioso con las es decir, con aquellas religiones que no son las del libro. Esto creo que para el futuro es muy importante. Es muy importante, ¿no es cierto? A la medida que vemos un Asia que pasa a ser en un eje de la política, de la economía mundial, este diálogo que ha planteado el Papa creo que tiene un papel muy importante mirando hacia el futuro, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no es cierto? Estamos viendo en cuanto a esta extensión de la religión en el mundo, el caso de China. Porque no solamente que hay una pequeña minoría de 40 millones de católicos, ¿no es cierto?, pequeña entre comillas, ¿no es cierto?, sino las sectas protestantes, evangélicos, y un gobierno chino que está fomentando, financiando al budismo tradicional chino porque lo considera una parte importante, ¿no es cierto?, de la entidad china, de la entidad china. Esto yo creo que es un punto y tenemos que, en la mirada, y por eso creo que en este punto el Papa, ¿no es cierto?, una reunión anual, ¿no es cierto?, que hay en acta de las 9 religiones, las 3, el libro, las otras. Yo creo que este es otro punto realmente muy importante. Para no extenderme, mi último comentario viene a donde vos terminaste tu exposición. Cuando vos terminaste tu exposición, que tiene que ver sobre todo, me parece, con la cuestión más local, ¿no es cierto? Porque Sanata existe solo en Argentina, sí, globalmente. En Italia es difícil que alguien sepa quién es la nata, no sé, Sanata quiero decir, ¿no es cierto? Sanata es un fenómeno argentino, no es un fenómeno italiano, ni no es un intelectual destacado en Italia. Yo creo que esto está generando una visión muy deformada en las élites de nuestro país. Y este es un punto a destacar. Sanata no tiene ninguna influencia en el catolicismo popular, en el catolicismo de los sectores de menores ingresos. No es así. El punto es en las élites. Y sobre todo, yo diría, en las élites empresarias, ¿no es cierto?, en ese tema que profundiza este mismo antagonismo. Catolicismo, capitalismo, catolicismo, libertad, ¿no es cierto?, catolicismo, populismo. Bueno, ese tipo de pensamiento, ¿no es cierto?, que toda tu exposición muestra que es, digamos, un pensamiento erróneo, parcializado, ¿no es cierto?, de la realidad, está ganando terreno. Y yo creo que esto requiere una toma de iniciativa en la discusión, ¿no es cierto?, de este tema. A mí me gustaría, a lo mejor, ¿no es cierto?, Adalberto, podríamos hacerlo en el mismo ámbito de la academia, ¿no es cierto? Una discusión de Sanata con Carlos, ¿no es cierto? Una discusión de Sanata con algún obispo, con algún teólogo. Me parece que esta es una tarea que hay que emprender. Yo creo que esta buenísima exposición de Carlos me sugiere, y te lo planteo vos también, ¿no es cierto?, avanzar en esta línea. Muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas Carlos. Gracias a vos. Propongo a los presentes un aplauso a Carlos Joebel, merecidísimo, y también a Rosendo Fraga, merecidísimo. No, a mí no. Bueno. Coordinamos el próximo seminario donde van a ser protagonistas todos los que hoy estuvieron escuchando y anotando esto. Me anoto. Te digo una propuesta, que hice 2 experiencias en el CARI recientemente y funcionó muy bien. 3 minutos. Bárbaro. Cada uno expone 3 minutos. Perfecto. De manera que pueda haber 20... En el coloquio, sí. Claro, un coloquio. Porque no un expositor, todos tienen 3 minutos para exponer. Así hay que plantear
digamos, la idea principal. De acuerdo a la cantidad que se pone, puede haber una segunda vuelta para algunos de 3 minutos. Yo sé que es un poco chocante decir así, pero es la forma como se recoge más y participan todos. Perdón, Gracias. van a poner el video, ¿no? Anastasia. Sí, por cierto. Sí. Entonces, de acá salen dos cosas muy concretas. Una, que es esta propuesta del diálogo entre todos nosotros con estas limitaciones temporales, pero seguro que va a ser muy dinámica y va a dar lugar a un intercambio riquísimo. Y el otro es un diálogo que, si lo podemos concretar, entre Carlos Juevel y Lori Sanata. En el caso de Lori Sanata lo tuve en un panel en el CARI hace un tiempo, así que vamos a poder hacer, creo, los enganches suficientes como para lograrlo, Rosendo. Y la verdad, Carlos, te quería agradecer particularmente haber traído a colación algo que hice hace muchísimos años cuando era presidente de la Fundación Carolina, y como vos dijiste, una persona que todos quisimos mucho, que es José Luis de Imas, sacamos esa publicación sobre los constructores de Europa. Y ahí, a diferencia de lo que marcaba, que es hoy la actualidad de la interpretación problemática sobre el accionar católico y cristiano de los empresarios, sobre todo católicos, había una predisposición notable porque quienes financiaron esa producción de la construcción de Europa eran los propios empresarios argentinos. Recuerdo a Pagani y a tantos otros, los presidentes de diarios, para tomar un mercado, un modelo que era el mercado europeo, replicable en el Mercosur y en Latinoamérica. Así que me parece que de todas estas maravillosas teorías siempre hay cosas muy concretas para sacar, y la propuesta de Rosendo tan rica y tu intervención tan excelente lo plantea así. Yo daría por terminado, si nos autoriza Marita Carballo. Yo ya no mando. Sí, Marita. Y el otro past president, que es Manuel Solanet. Sí, ahí está Manuel. Ahí también está Manuel. Agradecer realmente porque fue a los dos institutos y a Carlos porque fue realmente algo muy especial el día de hoy. Aprendimos muchísimo, nos lleva a reflexionar, y la idea de un coloquio posterior me parece fantástica. Así que gracias, muchas gracias. Y muchos amigos que no veía hace muchos años. Un abrazo a todos. Excelente, Carlos, excelente los moderadores. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Carlos, ¿querés decir algo? No, simplemente agradecer a Alberto de nuevo por tus palabras y tu invitación, Rosendo, tu comentario muy poderoso, muy bueno. Y bueno, a todos los demás, Marita, Manuel y a todos los que están presentes. Y pedirle disculpas si fue un poquito abuelo de pájaro todo. Metí demasiadas cosas en muy poco tiempo y es demasiado grande el tema. Lo de la reforma era obvio que tenía que entrar, pero bueno. Un homework, lean el artículo de Rosendo del 2 mes en La Nación. Monseñor Seca, esperamos una intervención suya. Le vamos a dar medio minuto más, me imagino. Le vamos a dar 5 a Seca. No empecemos con excepciones. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una buena estadía. Los volvemos a convocar. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor, una cosa, ya que dice en lo que propuso el doctor Fraga,